Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del lugar en el que estén. Mi nombre es Enrique Maurtua Constantinidis, soy el coordinador del Independent Global Stocktech para América Latina y el Caribe. Y hoy tengo el honor de ser el moderador de este evento, en el que vamos a estar presentando el balance regional independiente que se elaboró desde este hub regional. eh, y con el que vamos a estar haciendo esta presentación. First of all, let me just say that we have translation for English, Spanish and Portuguese. Tenemos traducción simultánea en inglés, español y portugués. No lo voy a decir en portugués porque no me sale. Así que pueden encontrar la información aquí abajo. En el símbolo de interpretación podrán encontrar la opción de idioma que quieran. You can find the translation and the interpretation symbol down below in the Zoom link, and you can find it there and choose your preferred language. Um, ahí pueden ver en la presentación donde pueden encontrar el símbolo de interpretación para elegir cuál es su idioma de preferencia. Bueno, les cuento un poco de la agenda del día de hoy y de lo que vamos a estar charlando. Tenemos para hoy una agenda, si podemos pasar al slide de la agenda, así les cuento un poquito. Hoy tenemos esta introducción. Mariana Gutiérrez nos va a hablar sobre este balance regional, sobre una breve introducción. Tenemos las palabras de Harald Winkler, que fue uno de los cofacilitadores del diálogo técnico de la Convención de Cambio Climático del Acuerdo de París para el Global Stocktake. Y después tenemos la presentación de hallazgos, elementos clave y aspectos técnicos de este balance regional, y después reflexiones de integrantes de lo que es el Hub regional de América Latina y el Caribe. Después tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas y unas breves conclusiones. Así que bueno, si quieren, déjenme repasarles las personas que nos acompañan hoy, que bueno, ya un poco las mencioné rápidamente. Harald Winkler es de la Universidad de Ciudad del Cabo y ha sido uno de los cofacilitadores de este proceso tan importante del Acuerdo de París, que es este balance mundial. Mariana Gutiérrez, mi colega de Iniciativa Climática de México, es quien nos va a hacer esta introducción sobre el reporte y las características de este reporte. Daniela Kessler, que ha tenido un rol sumamente importante en la parte técnica de este reporte de la Universidad Nacional del Centro de Argentina. Ruana Haynes, Miriam García y Sandra Guzmán, miembros de este Hub regional de América Latina y el Caribe del Independent Global Stocktake. Ruana de Climate Analytics Caribbean, Miriam García de CDP Latinoamérica y Sandra Guzmán del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más en introducciones porque tenemos un montón de conocimiento y panelistas para contarnos un montón de información, así que sin más le quiero dar la palabra a mi colega Mariana Gutiérrez de Iniciativa Climática de México para que nos cuente más sobre esta iniciativa y sobre este reporte. Así que Mariana, te doy la palabra. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos y a todas desde México. Es un gusto acompañarles en este seminario y ver a este panel de lujo. Para Iniciativa Climática de México ha sido un privilegio colaborar con las organizaciones integrantes del Hub de América Latina y el Caribe. Aprovecho para agradecer a los integrantes del Hub que contribuyeron a la elaboración de este balance regional, que son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, CDP Latinoamérica, Fundación Avina, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, ICM, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, la Red de Acción Climática y Transforma Global,
También muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Centro de Buenos Aires, quienes contribuyeron enormemente en la elaboración de este insumo. Y por supuesto, también agradecemos al apoyo de Climate Works Foundation, quienes, sin su apoyo, la elaboración de este reporte no habría sido posible. Entonces, para darles un poco de contexto sobre cómo llegamos a la elaboración y el lanzamiento de este balance regional, desde 2021, Iniciativa Climática de México coordina este hub regional con el fin de contribuir a posicionar las necesidades y las prioridades de la región en el marco de las discusiones internacionales sobre el primer balance global. Y hoy, como resultado del trabajo y las conversaciones con el IGST LACHOF, compartimos un balance regional independiente que ofrece un diagnóstico sobre la situación del cambio climático en América Latina y el Caribe para tener una radiografía de los avances y oportunidades de la región para hacer frente a la crisis climática bajo un enfoque de justicia y de transparencia climática. Desde ICM esperamos que este primer esfuerzo colectivo elaborado desde sociedad civil para la región contribuya a detonar discusiones más amplias desde el ámbito local y nacional sobre las acciones que los países requieren implementar para alcanzar los compromisos climáticos globales, empezando por supuesto por América Latina y el Caribe, pero esperamos que esto también inspire a detonar discusiones similares en otras regiones. Y bueno, cierro comentando que al ser una región sumamente diversa en cuanto a contexto político, recursos naturales y economía, América Latina y el Caribe es una región que tiene mucho que aportar para hacer frente al cambio climático y también tendrá que realizar grandes esfuerzos para atender los efectos inevitables que se prevén. De cara a la ronda de actualización de los compromisos nacionalmente determinados en 2025, esperamos que este reporte detone una discusión y una reflexión colectiva que nos permita corregir y acelerar el curso de la acción climática en la región. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo a este seminario y desde ICM estamos a su disposición para seguir contribuyendo a estas discusiones. Te regreso el micrófono, Enrique. Muchísimas gracias, Mariana, por esas palabras y por esta contextualización. Ahora le quisiera dar la palabra a Harald Winkler, que ha tenido un rol fundamental en lo que es el balance global del Acuerdo de París en su proceso técnico. Así que bueno, por favor, Harald, bienvenido y la verdad que contamos con tus palabras sobre lo que son estas actividades que se están realizando en todo el mundo Thank you very sobre much. esto. No. Thank you very much, Enrique. Muchas gracias, Enrique. ¿Me oyen bien? Yes, perfectly. Okay, great. Ok, excelente. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ya se han mencionado varias cuestiones del diálogo técnico, de la primera evaluación global. Una disculpa que por muchos de los trabajos que hemos hecho hacer y todos estos compromisos, pero seguimos trabajando mucho en el diálogo técnico con una base técnica bastante sólida para la cuestión técnica y otros están trabajando en los temas que tienen que ver con el grupo del contenido conjunto y tuvimos la última reunión sobre el diálogo técnico en junio pasado en Bonn con el proceso, pero ha habido contribuciones muy, muy activas de algunos participantes y como decíamos, se publicará pronto el reporte
de lo que ha sucedido en Bonn y de lo que se ha dicho será el 15 de agosto, es decir, muy pronto. Y el informe en síntesis con todas las conversaciones se publicará el 8 de septiembre, donde presentaremos en un taller posteriormente en octubre, el cual será parte del diálogo político y donde pensaremos en el reporte, la sesión de reporte de octubre en Abu Dhabi y estaremos en los balances globales. También quiero agradecer la, la evaluación, el organismo de la evaluación global que ha hecho aportaciones valiosísimas al diálogo técnico a lo largo de las últimas 3 reuniones y han generado insumos muy valiosos en este proceso con una amplísima gama de elementos de gran información. Para evitar malos entendidos, se cerró el calendario para las entregas y las decisiones se iban a dar 3 meses antes del diálogo técnico y las últimas se recibieron en marzo. Y ahora lo que esperamos es que llegue la etapa de las conversaciones, los intercambios de ideas, pero no esperamos tanto las contribuciones del componente técnico actualmente, porque esto se discutió en Bonn, como ya mencionamos, lo encabeza Jordan Allison en este proceso. Se ofrecieron, pero serán sobre elementos de las decisiones políticas y las declaraciones. Eso es donde nos encontramos actualmente, pero quisiera agregar que como facilitadores en el inicio le damos mucho valor a estas actividades y precisamente las decisiones sobre estas actividades. Pero en Glasgow también hicimos consultas, tanto formales, y buscábamos las actividades de intercambio, colaboraciones, diálogo formal, pero todo este enfoque regional que tenemos en este caso para la parte de la región Latinoamérica y el Caribe, hace que esta evaluación tenga mucho sentido por abarcar diferentes partes y regiones del mundo. Esto es muy importante porque esto es un esfuerzo global, como su nombre lo dice, por lo tanto se requiere de estos avances conectados y necesitamos una segunda reunión en la que muchos participantes nos han pedido considerar este contexto, es decir, de qué manera todos estos mensajes globales y cómo se utilizan en diferentes contextos y cómo es importante la situación de diferentes países. En esta tercera reunión en Bonn, donde se dio un enfoque interesante en diferentes contextos, por ejemplo, en el contexto que teníamos, y había una diversidad de lugares, pero también un grupo de actores que hemos visto brevemente en los reportes y también pensando en lo que están haciendo ya algunos actores importantes desde la parte técnica, que podrían ser diferentes. Una disculpa, se corta el sonido. Con una amplia gama de todo esto, estamos llevando a cabo este proceso colectivo. No es un enfoque individualizado en países, sino en la región con un diálogo técnico. ¿Qué esperamos? Se dé una declaración, una decisión en la próxima reunión en Dubái. Nuevamente, este enfoque regional hace que sea un poco más manejable y de esta manera creo que es una reunión muy importante la que se está organizando y quisiera enfatizar
e incluyendo el diálogo técnico, el cual incluye desde luego medidas de mitigación, adaptación y lo que se tenga que agregar, como por ejemplo los flujos financieros. Pero la evaluación de los daños en muchas regiones y poder llegar a estos puntos en diferentes países. Están trabajando en transiciones económicas y ya se mencionaron las palabras de introducción, la parte de la igualdad, que es algo muy importante en esta evaluación global. Todo esto tiene que ver y con la ciencia disponible. Y la pregunta de qué se requiere con la ciencia y la igualdad y cómo puede alcanzarse para generar unas ambiciones importantes y consideraciones adecuadas, tanto de manera global como regional y en todas las escalas espaciales. Y por supuesto, nuevamente, nos concentramos en desarrollar información técnica sólida a través del apoyo del proceso político del GTCS, que por supuesto informará la siguiente ronda de NDCs y apoyará las contribuciones nacionales. Lo que creo que está surgiendo y por supuesto también es importante los resultados y los productos de la parte técnica son de gran importancia también, por supuesto, y pueden ayudar y pueden ser de ayuda para los diferentes actores en toda esta gama que podrían tener mayores niveles de apoyo. Eso es lo que puedo decir y espero con mucho interés escuchar las presentaciones de la GST regional. Muchas gracias, Enrique. Regreso contigo. Harald, for your words and for your participation. Muchas gracias, Harald. Muchas gracias por tu participación y por darte el tiempo para estar con nosotros hoy. Muchas gracias nuevamente, Harald. Y así que ahora para escuchar específicamente cuestiones técnicas y datos y enfoques metodológicos que se han utilizado en el marco de este reporte, le quiero dar la palabra a Daniela Kessler de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Así que Daniela, tenés aquí el piso para poder hablar y contarnos más sobre algunos de los datos que habla este reporte. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Enrique. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Una consulta, ¿podré yo compartir mi pantalla? Habíamos preparado una... ¿Sí? ¿Tenés ahí para compartir? Hacelo sin problemas. Sí, perfecto. ¿Se está viendo ahí? Sí, perfectamente. Bárbaro. Bueno, primero contarles que lo que vamos a ver ahora es un breve resumen de lo que es este reporte regional, que es bastante más extenso, así que los invitamos luego a mirarlo en detalle. Primero vamos a contar un poquito cómo fue la metodología utilizada para realizar el reporte y qué aspectos se tuvieron en cuenta. El reporte se divide en dos grandes partes. La primera, que muestra tendencias regionales en cuestiones socioeconómicas y retos estructurales de la región. Y una segunda parte que muestra específicamente la relación de América Latina y el Caribe con el cambio climático. Para elaborar el reporte se tuvieron en cuenta sobre todo fuentes de datos de organismos internacionales en los cuales los países de Latinoamérica y el Caribe tienen participación, así como también algunas publicaciones científicas y organizaciones no gubernamentales. De cada indicador analizado, se trató de demostrar, en el caso de que la información así lo permitiera, las series históricas
para poder analizar el estado actual de la región, pero también de dónde viene la historia, qué es lo que ha estado pasando en el último tiempo. Por último, también en el informe se trató de comparar los resultados de estos indicadores de la región con indicadores similares a nivel mundial y de otras regiones del mundo. E incluso se trató de comparar también los resultados de países entre sí dentro de lo mismo, de la misma región. Bueno, aclarado un poquito cómo fue entonces la metodología de trabajo, vamos a ver algunos de los resultados. Primero del contexto socioeconómico. Acá podemos ver el índice de pobreza en la región, que tiene niveles considerablemente altos, alcanzando un 32,3% para el último dato, que es del año 2021, y un pico en el año 2020, coincidente con la pandemia de COVID-19, de 32,8%. La pobreza afecta específicamente, o sea, en mayor proporción al sector más joven de la región, a los niños, las niñas y los adolescentes, y específicamente a algunos grupos específicos, como pueblos originarios, afrodescendientes y poblaciones rurales. Esto deja en evidencia la desigualdad, ¿no?, que presenta la región en materia social. Así como eso también nos lo muestra el otro gráfico que estamos viendo, el índice de Gini. El índice de Gini es de los indicadores más conocidos utilizados para justamente mostrar esta desigualdad en los ingresos o en la distribución de las riquezas. Y podemos ver que la situación de la región, de América Latina y el Caribe, está más o menos como a la mitad, con un desempeño menor, o sea, más pobre que regiones como la Unión Europea o Asia, pero igualmente tiene un mejor desempeño que otras regiones del mundo, como algunos países del África. En cuanto a la deuda externa, o sea, la región está fuertemente endeudada, con un nivel de endeudamiento que alcanza casi el 50% del PBI de la región. Y los países con mayor endeudamiento en los últimos años han sido, por ejemplo, Nicaragua y Chile. El PBI de la región, que aquí no se muestra, pero ha tenido un estancamiento, es decir, que no ha crecido desde el año 2010 a la fecha. Ahora pasando un poquito a lo que es la adaptación, podemos decir que en 30 países de los 33 de América Latina y el Caribe han presentado ya su contribución nacional determinada. Esto es más del 90% de los países de la región. Y la mayoría de los países incluyen la adaptación como tema prioritario, ¿no?, en sus NDC. Sobre todo en los sectores de la agricultura, seguridad alimentaria, agua, salud, ecosistemas y biodiversidad. Además, 96 ciudades de la región cuentan con un plan de adaptación y 25 estados latinoamericanos también cuentan con un plan de adaptación. La región está trabajando
fuertemente en sus planes de adaptación, y ahora vamos a ver más adelante si esto está teniendo un efecto positivo, si se está viendo, ¿no?, las acciones en la práctica. ¿Cuáles son los impactos observados del cambio climático en la región? En esta gráfica, cuya fuente es del último reporte del IPCC, se muestran los impactos tanto en los ecosistemas naturales como en los sistemas humanos. Vemos que la región está fuertemente impactada en todo lo que es ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce, así como también en los sistemas de producción de alimentos, en la salud, en las ciudades y en las infraestructuras, principalmente en los países más afectados son los países insulares del Caribe, ¿no? Pero toda la región sufre estos impactos. ¿Cómo está América Latina y el Caribe en cuestiones de emisiones con respecto a las emisiones globales? Bueno, la región contribuye con el 10% de las emisiones globales, y estos son datos de 2019, y cuando evaluamos las emisiones per cápita de la región y las comparamos con las globales, aquí vemos una diferencia. Si no se consideran las emisiones del cambio de uso de suelo, entonces la región tiene emisiones per cápita menores que la media mundial, un 21% menores. Pero si sumamos las emisiones provenientes de los cambios de uso de suelo, esta situación se revierte y la región pasa al frente, mostrando emisiones per cápita superiores a la media mundial. Esto, ¿no?, deja en evidencia la relevancia del sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra en las emisiones de la región. Y bueno, y la relevancia, ¿no?, de tomar medidas en este sector. Pasando al sector de la energía, la matriz energética primaria muestra números similares a la matriz global, ¿no?, con una alta preponderancia de combustibles fósiles que totalizan casi el 60%, 65%, perdón, de la matriz, seguidas por las hidroeléctricas de gran escala. Cuando analizamos la intensidad energética del sector de la región, esto es la cantidad de emisiones por cada unidad de PBI, la región ha sufrido también un estancamiento, ¿no? Las emisiones, la intensidad energética, la intensidad, perdón, de emisiones de la economía se ha mantenido constante con una leve alza, una tendencia a la alza. Esto va en contraste con lo que pasa a nivel mundial, donde la intensidad energética viene disminuyendo durante los últimos años. Pasando al sector de cambios de uso de suelo, uno de los principales sectores de emisiones de la región tiene una tasa de deforestación anual muy superior a la media mundial. Lo vemos ahí en el gráfico de la izquierda. Y esto obviamente tiene su contrapartida, se ve en las emisiones del sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que lo vemos en el gráfico de áreas a la derecha. Detener la deforestación y la degradación de bosques nativos
es una medida esencial en la región para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e iniciar, ¿no?, un camino hacia la descarbonización. Por último, llegamos a la parte del reporte donde se analiza el financiamiento y la cooperación internacional en la zona, en la región. Y América Latina y el Caribe ha recibido desde 2003 hasta el 2021 diversos financiamientos de diferentes instituciones que podemos ahí ver en el gráfico de la izquierda, que en la mayoría, ¿no?, están destinados a ampliar y mejorar la infraestructura existente. La mayoría del financiamiento recibido hace foco en lo que es mitigación y reducción de deforestación, pero sigue faltando mayor financiamiento para el sector de adaptación al cambio climático. Y para ir cerrando, no sé cómo voy con el tiempo, algunos comentarios sobre la información precisada y lo que van a poder encontrar en el reporte. Se puede ver que la región sufre un estancamiento en cuanto a lo que es el desarrollo económico y social. Su economía sigue dependiendo fuertemente de las actividades primarias, del uso de la tierra, de la actividad agrícola ganadera. Su matriz energética sigue dominada por los combustibles fósiles, aunque hay esfuerzos de inclusión de energías renovables en la matriz, todavía siguen siendo estando muy por debajo de los esperados, de los porcentajes esperados para reducir las emisiones drásticamente. Se requieren de políticas de Estado más activas para lo que es medidas de adaptación. Y si bien en la región muestra medidas y marcos normativos que apuntan hacia la adaptación al cambio climático, todavía no se ven los resultados de dichas medidas en la práctica, como habíamos mencionado. La matriz productiva de la región tiene su correlato en las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso lo vimos en su matriz energética dominada por los combustibles fósiles. Y a lo que respecta al financiamiento climático, el financiamiento recibido todavía sigue siendo insuficiente para los requerimientos de la región para poder hacer frente a las medidas de adaptación y mitigación necesarias. Y creo que con esto terminamos la presentación. Le doy la Muchas palabra a gracias. Enrique. Sí, muchas gracias, Dani, por esta presentación y por todos estos datos y mensajes clave que se destacan de este reporte. No voy a perder mucho más tiempo, le quiero pasar la palabra a Ruana Hines de Climate Analytics Caribbean. Ella seguramente va a hacer su presentación en inglés, así que les recuerdo que si necesitan traducción, abajo tienen para seleccionar su idioma de preferencia. Ruana, bienvenida. The floor is yours. Thank you, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Hola a todos. Es un placer platicar con ustedes esta mañana. Quisiera, comenzando por felicitar a los equipos por lo que han hecho. Ha sido muy útil.
La evaluación nos permite ver dónde estamos haciendo y cómo podemos aumentar las ambiciones en el trabajo climático. Creo que han sido excelentes esfuerzos desde el punto de vista del Caribe y esperamos poder desarrollar esta ambición que nos ayude con esta evaluación regional. Quisiera hacer solo algunos comentarios, tengo una presentación, pero me voy a enfocar específicamente en mis comentarios en los aspectos de adaptación del reporte. Quisiera comenzar diciendo que desde la perspectiva del Caribe, actualmente hemos tenido un impacto en la productividad y del desarrollo económico y también la calidad de vida y también en el desarrollo de nuestros estados, generalmente lo que llamamos un ciclo de inequidad en el cual el financiamiento debería dedicarse al desarrollo sostenible y en lugar de eso se tiene que utilizar en minimizar los impactos del cambio climático. En el informe vimos diferentes conexiones entre el uso de y de sostenibilidad, no solo en la región del Caribe, sino también en otros países en la región. Y sabemos que esto es algo de fundamental importancia que se tiene que señalar, donde hay estas partes específicas que afectan a Latinoamérica y el Caribe. Desde nuestro punto de vista, pensamos que esta es una de las áreas que tendrán que tomarse en cuenta en los trabajos que se lleven a cabo más adelante en esta evaluación regional. También vimos varios vínculos que existen en las diferentes formas de financiamiento después de los casos. Y hemos visto tan solo este año que ya ha habido diferentes iniciativas en esta área. Por lo tanto, esperamos que este tipo de evaluaciones específicamente para poder observar qué se ha hecho, qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho tan bien con el objetivo de poder identificar las mejores prácticas que se pudieran compartir de manera más amplia. Y realmente buscamos llevar a algunos de los grupos sociales que se han señalado en el reporte en cuanto a lidiar con los impactos del cambio climático y en estos grupos. Por lo tanto, nos ha dado mucho gusto que las poblaciones insulares se hayan tomado en cuenta de manera importante. Como ya se ha dicho, en la región de Latinoamérica y el Caribe es una región muy diversa, donde los países son de diferentes tamaños, diferentes grados de desarrollo y también diferentes países que tienen diferentes específicas. Comunidades costeras dentro de un país, hay diferentes tipos de poblaciones, concentraciones en diferentes islas o en las cercanías del mar, etcétera. Es muy diversa. Por lo tanto, es muy importante que podamos percibir este tipo de enfoque y ver cuáles pueden ser los impactos que pudieran sentirse en la región, las poblaciones de islas, las áreas costeras, los impactos del cambio climático, los cambios en los patrones de precipitación, los servicios de los ecosistemas, por ejemplo, de los arrecifes de coral. Y creo que algo que me gustaría mencionar aquí en las áreas que ya se ha mencionado en el reporte es el tema del incremento en áreas críticas. Por ejemplo, cuando pensamos en el cambio climático que vemos en diferentes partes del Caribe, donde las temperaturas, como ya hemos visto, actualmente hay grandes incrementos y temas como la viabilidad, misiones para la vida humana, pero con la vida humana de calidad. Así que quizás tomemos esto como una de las áreas importantes para dar seguimiento a esta evaluación inicial.
de manera más amplia sobre el tema de la adaptación y vulnerabilidad. Pensamos que hay alcances adicionales para que haya vinculaciones adicionales y creo que voy un poco rápido. Sí, se nos está acabando el tiempo, entonces solo es un recordatorio de que ya tienes poco tiempo. Sí, realmente es lo último que iba a decir. Y me apegaré al tiempo, gracias. De este modo, con relación al tema de adaptación y vulnerabilidad, nos habría gustado que se hiciera un énfasis mayor en los límites de la adaptación, pero también sabemos que esta es una de las áreas donde tenemos grandes déficits y y probablemente mencionaría que la evaluación es muy útil en el trabajo y en los datos que tenemos y cómo podemos utilizarlos, así como la necesidad de este tipo de evaluaciones de los daños por su importancia fundamental para la seguridad de la región. Muchas gracias por la oportunidad de comentar. Regreso contigo, Enrique. Muchas gracias, Ru. Y una disculpa que haya sido tan insistente con el tema del tiempo, con el tema. Rápidamente vamos a pasar el mensaje y vamos con Miriam. Adelante, Miriam, tus comentarios. Sí, hola a todos. Voy a hablar en portugués, ya que tenemos interpretación. Por favor, cambie su idioma. Creo que hablar en portugués también es una forma de demostrar la diversidad que tenemos en nuestra región. Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. Es un placer estar hoy con ustedes y participar en este debate tan relevante e importante para América Latina y el Caribe. Inicio mi intervención recordando el doble desafío que tenemos como latinoamericanos: combatir el cambio climático mientras reducimos, palabras mías, y espero que drásticamente, también de la desigualdad social. La región de América Latina y el Caribe es la responsable por el 11% de las emisiones globales de CO2, considerando los datos agregados de 1850 a 2019. A pesar de no ser un número tan expresivo, tan grande, sabemos que nuestra región tiene un potencial de una reducción única y puede ser sin duda alguna el líder en este sentido. Ese papel de liderazgo no se ha confirmado a lo largo del tiempo. En los últimos 10 años, las emisiones de CO2 no cambiaron, no se alteraron. No estamos en un espacio de implementación más robusta y de más ambición climática. Nosotros seguimos deforestando nuestras selvas. La mayor parte de las emisiones de efecto invernadero en nuestra región vienen de sectores relacionados al uso de la tierra y los cambios del uso de tierra. El 59% de las emisiones son totales del sector. En las últimas 3 décadas, la región perdió una equivalente a un área más grande que Perú en relación a selvas. No podemos olvidarnos de ello. Solo como comparación entre el sector del uso de tierra y el segundo de mayor emisión, tenemos los sectores de energía. Aquí, 31% comparado con otras regiones. Ese número puede parecer que no es tan grande. Sin embargo, es muy importante destacar que necesitamos debatir sobre la sustitución de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas. Necesitamos una matriz energética más sustentable, pensando en un ambiente y en la salud de las poblaciones. Una matriz energética más sustentable sí es posible en América Latina. De acuerdo, la Organización Internacional América Latina y el Caribe tiene el potencial de aumentar su capacidad de energía eólica y solar en casi 5 veces hasta 2030. Ese escenario nos lleva o invita
a pensar en las cuestiones climáticas en conjunto con la protección de nuestros recursos naturales y de forma sostenible. Tenemos sin duda en nuestros territorios un número importante de recursos naturales, muy relevante, un papel muy importante para debatir la mitigación, mirando el clima y a la naturaleza. El 50% de la biodiversidad mundial está en nuestra región, el 22% de agua dulce y el 57% de las selvas primarias. El primer paso en esta jornada de mitigación es tener marcado en nuestras políticas públicas y agendas premisas como mejor conocimiento científico disponible y equidad, premisas que Harry nos recordó que forman parte del Global Stocktake. También más transparencia y accountability de las acciones climáticas de gobiernos nacionales y de todos los demás actores. Transparencia es base de la confianza que nos permitirá avanzar juntos. Transparencia sí nos lleva a la creación de ambientes que todos confíen para que podamos caminar. También tenemos que reconocer que somos vulnerables a los impactos del cambio climático y tenemos que buscar formas de aumentar los flujos financieros climáticos para nuestra región, que espero que mi próxima colega se refiera a ello. En la medida que demandamos más transparencia de los gobiernos, de las empresas, más financiamiento, también necesitamos incentivar a los actores a que implementen cada vez más rápido sus acciones de mitigación. No es solo buscar, es empezar ya a implementar lo que podemos hacer. En nuestros territorios y en nuestras poblaciones tenemos herramientas muy eficaces en la lucha contra el cambio climático y necesitamos empezar a usarlos, siempre considerando nuestra riqueza, biodiversidad y nuestra población y conocimientos tradicionales. Espero seguir en el debate. Estoy feliz de ver a una audiencia tan grande en esta reunión y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Enrique, por favor. Muchísimas gracias, Miriam, por esas palabras. Así que gracias por esa intervención y sin más le paso directamente a Sandra para que nos cuente también específicamente algunas cosas alrededor de la parte de financiamiento. Así que, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Enrique. Saludos a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría enfatizar la gran importancia que tiene el Global Stocktake, porque recordemos que no es solo una película sobre qué fue, qué pasó, en dónde estamos, sino también hacia dónde tenemos que ir y esta necesidad del aumento de la ambición para salir de esta trayectoria en la que nos encontramos es clave. Como ya escuchamos al secretario general de Naciones Unidas, pasamos de la emergencia climática, del calentamiento global a la ebullición climática y esto nos tiene que acelerar en todos los sentidos. En materia de financiamiento, y como todas y todos ustedes saben, financiamiento se ha vuelto esa piedra angular de la discusión y como ya lo hemos discutido y como está reflejado en el reporte, hay una distribución inequitativa del financiamiento climático. América Latina y el Caribe no es la principal región, es la tercera después de África y Asia-Pacífico, pero además dentro de la región hay una distribución que no es balanceada. Hay 3 principales receptores de financiamiento climático, mientras que el resto de los países no han logrado acceder a estos fondos disponibles. Y si a eso sumamos que alrededor del 70% del financiamiento climático se ha otorgado en forma de préstamos, lo que, como ya comentaban las colegas, ha incrementado la deuda de los países y esto, por supuesto, pone una serie de condicionalidades para el alcance de las metas, tanto de mitigación como de adaptación. Y vale decir que el 96% del financiamiento se ha ido principalmente a la mitigación y solo el 4% a la adaptación. Y aquí ya hablamos de algunas disparidades importantes. Pero no es solo, el problema no es solo que no hemos logrado acceder a estos fondos disponibles, sino que los ingresos sostenibles que estamos recibiendo son insuficientes frente a los ingresos intensivos en carbono que tenemos. ¿A qué me refiero? Buena parte de las economías de la región siguen atadas a las actividades extractivas. Esto quiere decir que nuestros ingresos vienen primariamente, por ejemplo, de la exportación de combustibles fósiles, de actividades como la minería, y esto, por supuesto, limita nuestra capacidad de transformar nuestras economías.
los ingresos intensivos en carbono son 10 veces más que los ingresos sostenibles, es decir, recibimos más dinero por contaminar que para atender el problema. Y esto también se asocia a cómo estamos gastando a nivel de la región. Nuestros países no están gastando suficientes recursos públicos. El presupuesto sostenible sigue siendo limitado porque también hay un limitado espacio fiscal para lograr estas transformaciones. Las asignaciones presupuestales intensivas en carbono son 39 veces más que el financiamiento o el presupuesto público sostenible. Entonces, en un minuto, ¿qué es lo que tenemos que buscar de este proceso de Global Stocktake? ¿Qué viene hacia adelante? Por un lado, mejorar las condiciones de acceso. Este es un mensaje que Global Stocktake tiene que dejar muy claro. No todos los países están accediendo de la misma manera. Y por el otro lado, la calidad del financiamiento climático. No basta con incrementarlo, sino asignarlo de manera efectiva. Ahí en donde se requiere, por supuesto, implica el acceso a comunidades locales, indígenas, mujeres, jóvenes. Y aquí creo que hay un tema que me gustaría enfatizar y es la relación que el Global Stocktake tiene con otros procesos dentro de la convención, es decir, el diseño de la nueva meta de financiamiento, cómo el Global Stocktake va a proveer información para que se diseñe, que vayamos más allá de los 100,000 millones de dólares que además no se han alcanzado a la fecha como se comprometió en 2009, sino que nos permita diseñar una nueva meta que realmente esté basada en las necesidades de financiamiento que también nos hace falta estimar de manera mucho más, clara en América Latina y el Caribe. Y, por supuesto, el tema de la transformación de los flujos de financiamiento que se estipulan en el artículo 2.1c del Acuerdo de París. Entonces, el Global Stocktake es clave para transformar no solo en dónde estamos, sino transformar el futuro y lograr realmente estas transformaciones. Y estas claras, estas líneas tienen que quedar muy claras en las decisiones de lo que se obtengan en el Global Stocktake para lograr estas transformaciones y que los países lo integren en sus planes de acción. Así que hay muchas cosas por venir en materia de financiamiento, Enrique. Sandra, muchísimas gracias por esas reflexiones que, bueno, por lo que vamos viendo en algunas de las preguntas, claramente el tema financiamiento siempre sale como uno de los temas clave, así que quiero pasar directamente a la parte de preguntas. Sé que tanto Harald como Miriam eventualmente tienen que retirarse, así que si tienen que hacerlo, por favor háganlo, siéntanse libres de hacerlo, pero bueno, vamos a tratar de meter algunas preguntitas y quizás nos pasemos algún minutito para poder atenderlas. Así que justamente quería arrancar con una pregunta que aparece aquí sobre si entidades como la ONU o PNUD tienen un rol determinante para estas acciones de mitigación y adaptación en la región de América Latina y el Caribe. No sé si Ruana, Miriam, antes de irse, o Sandra, quieren levantar esta pregunta. I wouldn't be sure how to answer that question, whether the UN Bien, quisiera hacer este comentario. Si la ONU o si tienen un papel en la adaptación en la región. Sí, tienen un papel fundamental en las acciones de mitigación. Si tienen un papel fundamental para el desarrollo de estas acciones. Bueno, yo únicamente podría hablar de la experiencia de lo que ha sucedido en el Caribe. El PNUD ha tenido un papel muy importante y también en otros países como las NDCs y también les ha ayudado a llevar a cabo estudios de alcances y contribuciones, así como planeación. Las Naciones Unidas es un repositorio de muchas de estas medidas de lo que se necesita hacer. Así que yo diría que sí tienen un papel muy importante, incluyendo la ayuda a los países para poder tener acceso al financiamiento, especialmente a algunos países por las matrices del per cápita, del PIB, muchos de ellos no tienen acceso a este tipo de financiamiento. Así que sí, yo diría que definitivamente tienen un papel muy importante. Resposta em português
Gracias. Ahora voy a hablar en portugués. Soy Miriam. Con toda seguridad, cuando pensamos en cómo combatir el cambio climático, el concepto clave es el de gobernanza multinivel. En ese concepto de la esfera intergubernamental de las Naciones Unidas, sin duda alguna, son necesarias para que podamos avanzar con las acciones climáticas. Además de todo el tema de transparencia, de compromisos nacionales y de financiamiento, como comentó Roana, tiene sin duda un papel muy relevante para invitar, animar a los actores no estatales para que tengan compromisos, para implementar estos compromisos y mostrar en las esferas internacionales. Con toda seguridad, todos trabajando en conjunto y teniendo esta mayor orientación de la ONU, impulsando a los actores, eso sin duda es fundamental. Gracias, Miriam. Le paso una pregunta más, que quizás si Harald todavía no se fue, quizás le puedo dejar esta preguntita que es, ¿cómo seguirá el trabajo de este grupo, del grupo de GST en la COP28 en Dubái? ¿Y qué aportes pueden hacer las organizaciones en el proceso oficial? Thank you for that question. Gracias por la pregunta. I'm going to have to drop off very shortly, but I can respond to this one. Tengo que salirme en cualquier momento, pero bueno, al enfatizar eso como parte del diálogo técnico, Farhan and my work will be concluded. We are not parte del trabajo importante será con esos eventos de alto nivel en Dubái. Por lo tanto, pondremos mucha atención a lo que se haga y los resultados políticos de lo que busquemos. Pero la esencia de lo que hagamos es publicar los reportes que ya se han mencionado un 15 de agosto, el resumen el 8 de septiembre, los presentaremos en un taller en octubre con los hallazgos técnicos. Las conversaciones técnicas vendrán después y en ellas se hablará de los elementos de las decisiones que se tomen y durante la COP. Quizás no haya quedado claro, pero hay un que podría haber consideraciones en el nivel de la cumbre, también es a nivel bilateral, pero eso lo decidirán las personas, en este caso el comité de alto nivel, que los tendrán la experiencia saliente y la entrante y se tomarán esas decisiones. Así que en este momento creo que no podría dar una respuesta completa. Gracias, Harald, que te tienes que desconectar, así que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer que estés aquí. Seguiré con una pregunta de financiamiento específicamente que nos hacen, que es sobre qué estrategias efectivas se planean para regular los flujos financieros hacia adaptación, dada la gran brecha que tenemos con mitigación, considerando que deberían ser 50 y 50. Sandra, toda tuya. Claro que sí, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, muy importante pregunta. Vale decir que actualmente ya tenemos que hablar del incremento del financiamiento para la adaptación y necesitaríamos al menos 10 veces más financiamiento para adaptación para alcanzar los flujos que se están otorgando en materia de mitigación. Y como sabrán, los países desarrollados comprometieron incrementar en 4 veces, pero duplicar en 2 veces el financiamiento, pero esto no alcanzaría. Y una de las estrategias claves es asegurar que haya más financiamiento público. ¿Por qué? Porque hay algunos países que hablan de la necesidad de incrementar la participación del financiamiento privado, lo cual puede ser como
una palanca para seguir mejorando la promoción de recurso público, pero como ustedes saben, a diferencia de la mitigación, la adaptación no siempre va a generar un beneficio económico, esta parte de la profitability, ¿no? Entonces, y en este sentido, pues es un tema que que implica no solo un cambio tecnológico, sino son procesos de largo plazo en muchos casos. Entonces, apostamos a que haya más participación del sector público, tanto obviamente en los países desarrollados como en los países en desarrollo, es decir, nuestros países también tendrán que hacer una fuerte transformación de las finanzas para invertir más en la adaptación, y esto implica pues que haya una participación más activa de estos esquemas. Hay algunos países que ya están generando fondos de adaptación nacionales para, digamos, canalizar recursos internacionales, y esto es muy importante para seguir generando, digamos, un financiamiento mucho que llegue a las comunidades, por ejemplo, que llegue a nivel territorial, lo que no siempre sucede con otros mecanismos. Y quisiera aprovechar, Enrique, para contestar una pregunta que hace Ernesto Méndez, a quien le invito con mucho gusto a continuar la conversación, una conversación larga. Él habla de cuál es el monto real que invierte el gobierno mexicano. Bueno, si ustedes consideran el presupuesto público total asignado, por ejemplo, en 2021, solo 0.05% del presupuesto se fue a la atención de cambio climático. Repito, solo 0.05% del presupuesto nacional. Y por supuesto, aquí en México hemos observado un gran retroceso en cuanto a la asignación de recursos para la atención de cambio climático, y lo que hace falta, por ejemplo, para poner en marcha un proceso más estructurado es tener una estrategia nacional de financiamiento. El mercado de carbono va a ser parte de ello, pero no va a ser la principal. Entonces hay que tener una estrategia diversificada, pero aquí les puse el índice de finanzas sostenibles que les queremos compartir con muchos más datos, y feliz, Ernesto, de seguir la conversa fuera del aire, porque sé que tenemos bastante tiempo, más bien muy poco tiempo para esta conversación. Enrique. Muchísimas gracias, Sandra. Hago unas 2 preguntas más, si es posible, para no abusar del tiempo que ya nos hemos extendido. La pregunta es, conociendo las prioridades que se han planteado a nivel mundial en términos de mitigación, y les voy a extender a adaptación inclusive, según los resultados de este balance en América Latina, y desde su visión, por eso se los pregunto a ambas, ¿hay algo que tendríamos que hacer diferente en esta región? ¿Qué podríamos hacer para alinearnos? No sé si Ruana o Sandra quieren responder, o sea, ideas de qué podríamos hacer diferente para alinearnos más con lo que son los objetivos que se han planteado a nivel global. Con gusto puedo comentar si las colegas están deliberando sobre el tema. Yo creo que hay un tema muy importante, Enrique, y tiene mucho que ver con, primero, hacer un análisis mucho más robusto. Como ustedes saben, las contribuciones nacionalmente determinadas que se han sometido no necesariamente están basadas en estudios profundos a nivel nacional. En muchos casos son algunos, pues, reciclado de algunas medidas que se venían dando en el pasado, y esto hace que no necesariamente se alineen a los objetivos del 1.5. Entonces, sí es importante que hagamos ese trabajo, incluyendo la participación de los estados subnacionales, es decir, los actores locales que tienen un rol muy importante que jugar cuando hablas de transporte, cuando hablas en materia de conservación, cuando hablas en materia de residuos, ¿no? Son muchas de las atribuciones para reducir emisiones caen a nivel subnacional, y estas acciones no necesariamente están reflejadas en las NDCs. Y terminaría diciendo que me parece muy, muy importante que en nuestros países haya una mejor identificación de las necesidades, ¿no? ¿Cuánto nos cuestan las NDCs? No tenemos esos números, muy pocos países han logrado analizar cuánto nos cuestan las NDCs, y que esto nos permita hacer un cruce mucho más efectivo de los flujos de financiamiento con las necesidades que tenemos a nivel nacional y subnacional, y creo que eso nos va a ayudar a hacer una implementación muchísimo más efectiva para alcanzar los objetivos. Y bueno, no está de más decir que esto, por supuesto, depende de contextos políticos más certeros. Como sabemos, en la región estamos viviendo mucha incertidumbre en muchos procesos políticos, los gobiernos no están priorizando el tema de cambio climático, y eso, por supuesto,
rompe ciertas dinámicas que nos tienen que poner en esa senda del 1.5. Entonces, yo solamente enfatizaría el rol de instrumentos regionales, como es el Acuerdo de Escazú, para acercarnos a mejorar la participación ciudadana en estos procesos de diseño de política pública, acceso a la justicia y acceso a la información, para lograr que todas estas metas que se han propuesto realmente atiendan a esto que nos está llamando la ciencia y no terminen en políticas pues vacías que no tienen planes de implementación efectivos. Muchísimas gracias, Sandra. Ruana, do you want to come in? We're running out of time, so otherwise we probably can... Se nos está acabando el tiempo, si no, podríamos ya ir cerrando. Bien. Como ya nos pasamos del tiempo, vamos a ir cerrando este webinar. Le quiero agradecer mucho a la Universidad del Centro, a Daniela, a Gabriel, que han colaborado fuertemente en todos los aspectos técnicos de este reporte. Ruana, Sandra, muchísimas gracias por estar en este webinar, hacer esos comentarios, mostrar esta diversidad de problemáticas que tenemos en nuestra región. Hacerles presente que este webinar va a estar grabado, el reporte está disponible. Este reporte intenta ser una primera versión de un trabajo que seguramente se podrá complementar y mejorar en el futuro. Ruana mencionaba temas de datos que a veces por ahí son difíciles de alcanzar o de obtener, y eso mismo nos da un parámetro de las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestra región también. Es muy importante poder contar con más información. Daniela y su equipo han trabajado intensamente en tratar de encontrar información que sea pública, que sea fidedigna, que sea accesible y que sea incluso hecha en los propios países, tratando de hacer que este reporte sea de América Latina para América Latina. Entonces, les quiero agradecer muchísimo el trabajo que han hecho y a todos los miembros del Hub Regional de América Latina y el Caribe el Independent Global Stocktake, que han contribuido desde muchísimas visiones de América Latina y del Caribe para que esto no sea solamente un reporte de compilación de datos, sino que además plantear otros tipos de desafíos que tenemos en nuestra región. Así que bueno, esperamos contar con su apoyo para divulgar este trabajo y que sea de utilidad. Esperamos que puedan ser de utilidad para lo que viene, no solamente ahora para evaluar, sino para lo que viene después. Este Global Stocktake que va a ocurrir ahora es un punto de partida para lo que es el mecanismo de ambición del Acuerdo de París, y eso tendría que idealmente verse reflejado, entre otras cosas, en la próxima ronda de compromisos de los países, la próxima ronda de las NDCs que vendrán en 2025. Así que creemos que esta puede ser una herramienta para que cada uno pueda usar en sus países también, para poder seguir generando mayor ambición desde nuestra región. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y quedamos a disposición para conectarlos, para seguir pasando más información y seguir conectando con este proceso tan importante que es este balance global del Acuerdo de París. Muchas gracias y que tengan buenos días o buenas tardes. Recording stopped.